En diciembre de 2025, un equipo de arqueólogos industriales investigando las ruinas de una fábrica textil abandonada en Manchester, Inglaterra, hizo un descubrimiento que está forzando una reevaluación completa de nuestra comprensión sobre la electricidad del siglo XIX y la historia de la tecnología. Dentro de un sótano sellado durante más de 140 años, encontraron un sistema de generación y distribución de energía que no debería haber existido en ese momento. No solo algunos componentes temporalmente fuera de lugar. Un sistema funcional completo con principios de ingeniería que supuestamente no se desarrollaron hasta décadas después. Esta no es una historia sobre alienígenas o tecnología imposible. Es una historia mucho más fascinante sobre cómo las lagunas en registros históricos, la destrucción de documentos y las suposiciones sobre el progreso lineal pueden ocultar innovaciones reales que fueron perdidas, olvidadas o deliberadamente suprimidas. Y cuando comienzas a investigar, descubres que Manchester no es un caso aislado. Hay evidencia dispersa, fragmentada pero consistente de sistemas de energía del siglo XIX que eran mucho más avanzados de lo que los libros de historia sugieren. Si te intriga descubrir evidencia documentada de tecnología eléctrica avanzada operando en el siglo XIX, décadas antes de lo que la historia oficial reconoce, muestra tu interés dando like a este video. Suscríbete a El Pasado Inexplicable para investigaciones basadas en evidencia física verificable y documentación de archivo real. Activa las notificaciones para análisis que desafían narrativas históricas simplificadas con hechos concretos. Comencemos con lo que se encontró específicamente. La fábrica en cuestión, Ashworth Mill, operó desde 1840 hasta su cierre abrupto en 1883. Los registros oficiales establecen que la fábrica usaba energía de vapor convencional, como todas las fábricas textiles de la era victoriana. Pero en el sótano sellado, el equipo encontró algo diferente. Un sistema de cables de cobre de calibre pesado conectando múltiples generadores a paneles de distribución, con interruptores manuales, lámparas de filamento de carbono en enchufes estandarizados y transformadores primitivos pero funcionales para ajustar voltajes. El análisis de carbono y el estilo de construcción confirman que todo data de mediados del siglo XIX, pero esto crea un problema. Las lámparas incandescentes comercialmente viables no existieron hasta 1879, cuando Edison y Swan las desarrollaron independientemente. La distribución eléctrica estandarizada no comenzó hasta 1882, con la estación Pearl Street de Edison. Los transformadores no se patentaron hasta 1885. Entonces, ¿cómo tenía una fábrica en las décadas de 1860 o 1870 un sistema que incorporaba todas estas tecnologías? La respuesta convencional sería que la datación es incorrecta o que la evidencia ha sido malinterpretada, pero múltiples métodos independientes de datación confirman el periodo. Y hay más. En los archivos de Manchester, los investigadores encontraron referencias fragmentadas en diarios personales de trabajadores de la fábrica, mencionando luz perpetua sin llama ya en 1867. Hay registros de compras de alambre de cobre en cantidades que exceden vastamente lo que se habría necesitado para telegrafía, un uso común de electricidad en ese momento. Y hay patentes británicas oscuras de las décadas de 1850 y 1860 para aparatos de iluminación eléctrica y sistemas de energía motriz eléctrica que nunca fueron ampliamente publicitados o comercialmente implementados. O eso pensábamos. ¿Qué sucedió realmente? ¿Cómo existió tecnología tan avanzada y luego desapareció de los registros principales? Y más importante, ¿qué más podría estar oculto en sótanos sellados y archivos olvidados sobre capacidades tecnológicas reales del siglo XIX? Para entender la magnitud de este descubrimiento, necesitamos ser específicos sobre lo que los arqueólogos industriales encontraron en diciembre de 2025 y por qué cada componente es significativo. El sistema estaba notablemente preservado porque el sótano había sido sellado cuando parte de la fábrica colapsó en 1883, creando un ambiente relativamente protegido de humedad y perturbaciones. Primer componente: generadores. Hay 3 generadores de corriente continua,
cada uno aproximadamente del tamaño de un barril grande, con un diseño que muestra comprensión sofisticada de inducción electromagnética. Usan bobinas de cobre enrolladas alrededor de núcleos de hierro, un diseño que parece derivar de los principios de Michael Faraday, pero implementado de maneras que no aparecen en la literatura técnica publicada del periodo. El análisis metalúrgico del cobre y hierro confirma producción de mediados del siglo XIX. Las técnicas de aislamiento usan laca y materiales naturales consistentes con la tecnología de la época. No hay nada anómalamente moderno en estos generadores. Son genuinamente victorianos, pero su existencia en una configuración funcional de múltiples unidades para distribución de energía es anacrónica. Segundo componente: sistema de distribución. Hay una red de cables de cobre de calibre pesado, mucho más pesados que cables de telégrafo típicos, corriendo a través de conductos de porcelana a lo largo de las paredes y techo del sótano. Los cables se conectan a paneles de distribución con grandes interruptores manuales hechos de latón y materiales aislantes. El diseño de estos paneles muestra comprensión práctica de circuitos paralelos y la necesidad de control de flujo de corriente. Incluso hay fusibles primitivos, tiras de metal diseñadas para fundirse y romper el circuito si la corriente se vuelve demasiado alta. Esta es ingeniería de seguridad eléctrica sofisticada que supuestamente no era estándar hasta décadas después. Tercer componente: bombillas. Este es quizás el aspecto más impresionante. Hay aproximadamente 40 enchufes de bombillas montados por toda el área, y varias bombillas intactas aún en sus enchufes. Las bombillas usan filamentos de carbono en bulbos de vidrio evacuados. El análisis del vidrio muestra técnicas de soplado de vidrio consistentes con el período victoriano. Los filamentos están hechos de bambú carbonizado, una técnica que Edison usó famosamente pero no inventó hasta 1880. Pero estas lámparas de Manchester parecen preceder eso. Las bases de las lámparas usan un sistema de rosca estandarizado, implicando producción a cierta escala, no solo prototipos únicos. Cuarto componente: transformadores o dispositivos similares. Hay dos unidades grandes que parecen ser transformadores primitivos, dispositivos para aumentar o disminuir voltaje. Usan bobinas de cobre en núcleo de hierro laminado. El principio del transformador estaba teóricamente establecido, pero la aplicación práctica en sistemas de energía no era común hasta la década de 1880. La existencia de estos dispositivos en un sistema de las décadas de 1860 o 1870 sugiere conocimiento práctico de corriente alterna, o al menos principios de inducción, que no aparecen en registros técnicos publicados. Quinto componente: motores eléctricos. Hay dos motores eléctricos pequeños, presumiblemente usados para impulsar máquinas o equipo auxiliar. Los motores muestran diseño sofisticado con conmutadores y escobillas. La tecnología de motor eléctrico existía en forma primitiva a mediados del siglo XIX, pero la aplicación práctica en un entorno industrial era rara y no estaba bien documentada. La presencia de motores integrados en un sistema de energía más grande muestra una visión de la electricidad no solo como novedad o iluminación, sino como fuente de energía mecánica. Si estás descubriendo que la historia de la tecnología es más compleja y llena de lagunas que las narrativas simplificadas sugieren, deja un like ahora, suscríbete al canal y activa la campana para más investigaciones de tecnologías perdidas e historia alternativa. Y si quieres apoyar este tipo de investigación en profundidad, tu apoyo hace posible que continuemos explorando estas anomalías fascinantes. El descubrimiento físico en Manchester es extraordinario, pero por sí solo, podría ser una anomalía explicable o un caso aislado de experimentación local, que no conecta con tendencias más amplias. Lo que hace este caso verdaderamente intrigante e históricamente significativo es que cuando los investigadores comenzaron a buscar en archivos históricos, con un nuevo enfoque y preguntas específicas, encontraron fragmentos documentales que apoyan la existencia de sistemas eléctricos avanzados en el siglo XIX, que simplemente no aparecen en la historia convencional de la tecnología. Comenzando con archivos locales en Manchester, la biblioteca John Rylands contiene una extensa colección de diarios personales, cartas y documentos de trabajadores industriales victorianos.
Estos materiales generalmente están subutilizados porque los historiadores se enfocan en figuras importantes y documentos oficiales, no en los escritos cotidianos de trabajadores ordinarios. Pero es precisamente en estos documentos personales donde encontramos la evidencia más convincente, porque los autores no tenían razón para exagerar o fabricar. Entrada de diario de James Whitworth, supervisor de tejido en Ashworth Mill, 14 de marzo de 1867. Nuevas luces eléctricas fueron instaladas en la sala de hilado hoy. Brillan con claridad constante y brillante sin el parpadeo del gas, llamas o humo de lámparas de aceite. El señor Ashworth dice que es el futuro de la iluminación industrial y que pronto cada fábrica estará iluminada así. Los hombres se maravillan ante luz que no tiene fuego visible. Esta no es una descripción vaga, es una observación específica de iluminación eléctrica estable, una cualidad que distingue lámparas incandescentes de arcos eléctricos que eran conocidos pero inestables en ese momento. Carta de Sarah Blackwood, trabajadora textil, a su hermana en Liverpool, fechada 23 de agosto de 1869. La fábrica ahora tiene luces maravillosas alimentadas por electricidad que el señor Ashworth trajo de Londres. No hay llama, no hay calor para hacernos sudar aún más en el verano. Solo brillo constante como pequeños soles. Dicen que las máquinas también serán alimentadas por electricidad pronto en lugar de vapor, correas y poleas. Eso sería maravilloso. Nuevamente, una descripción específica que diferencia la iluminación eléctrica de métodos anteriores y anticipa la aplicación de motores eléctricos. Estas no son solo referencias vagas a luces especiales, son descripciones técnicas precisas que corresponden exactamente a lo que se esperaría de un sistema de iluminación incandescente. Y estos no son casos aislados. Los investigadores han encontrado al menos 15 referencias diferentes a iluminación eléctrica en Ashworth Mill, en documentos personales de diferentes trabajadores durante 1867 y 1880. Los registros comerciales proporcionan otra línea crucial de evidencia. Los archivos de la ciudad de Manchester contienen libros de contabilidad y correspondencia comercial de muchas compañías victorianas. Los registros de Ashworth Mill muestran compras significativas y consistentes de alambre de cobre de Birmingham Copper Works entre 1863 y 1878. Las cantidades están específicamente documentadas en registros de envío. Pedidos de 2 a 3 toneladas de alambre de cobre de calibre pesado. Especificación número 8 y número 10 en la notación de la época, varias veces al año. Para poner esto en perspectiva, una estación de telégrafo típica, que era el usuario principal de alambre de cobre en ese momento, usaría como máximo unos pocos cientos de libras de alambre por año para la instalación completa. ¿Qué estaba haciendo Ashworth Mill con cantidades 10, 20 veces mayores repetidamente durante 15 años, sino construyendo y manteniendo un sistema sustancial de distribución eléctrica y expandiéndolo progresivamente? También hay registros de pago en los libros de contabilidad del molino, listando pagos a ingenieros eléctricos regularmente desde 1865 hasta 1880, un término que no era oficialmente común o estandarizado hasta finales de siglo, cuando los campos de ingeniería eléctrica se establecieron en universidades. Y hay pagos específicos para mantenimiento de aparatos eléctricos, reparaciones al generador número 2, reemplazo de lámparas eléctricas, 24 unidades, y descripciones similares que son inequívocas en significado. Más allá de Manchester, cuando los investigadores comenzaron a investigar con una nueva perspectiva, encontraron evidencia similar en otros lugares. La Oficina de Patentes británica tiene docenas de patentes oscuras de las décadas de 1850 a 1870 para dispositivos eléctricos que rara vez se mencionan en historias de tecnología. La patente número 2503 de 1857, por un inventor llamado William State, describe un sistema de iluminación eléctrica usando lámparas incandescentes con filamentos de carbono en contenedores de vidrio evacuados. Esto es 22 años antes de Edison. La patente incluye dibujos técnicos detallados. ¿Por qué no es esto mejor conocido? Hay una patente de 1866 por John Holmes para un sistema de distribución de corriente eléctrica
usando conductores de cobre aislados y dispositivos de conmutación, que esencialmente describe un sistema de cableado eléctrico doméstico o industrial. Y una patente de 1871 por la inventora Margaret Knight, mejor conocida por inventar la máquina de bolsas de papel, también patentó mejoras en aparatos de generación eléctrica que describen un diseño de generador notablemente similar a los encontrados en Manchester. Estas patentes existen, están documentadas en registros oficiales, pero no aparecen en libros de historia estándar sobre tecnología eléctrica. ¿Por qué? Si valoras investigación que examina patentes reales, documentos de archivo y evidencia física, en lugar de repetir narrativas históricas simplificadas, apoya este canal con un like. Suscríbete a El Pasado Inexplicable para exploraciones continuas de evidencia histórica que desafía cronologías establecidas. Tu apoyo permite investigación profunda y rigurosa. Cuando se confronta con evidencia de tecnología eléctrica avanzada del siglo XIX, que no encaja en la cronología establecida, los académicos convencionales ofrecen varias explicaciones. Examinémoslas honestamente y veamos dónde son satisfactorias y dónde dejan preguntas sin respuesta. Primera teoría: prototipos no comercializados. La explicación es que sí. Varios inventores experimentaron con iluminación eléctrica y sistemas de energía antes de Edison y otros, pero estos eran prototipos de laboratorio o demostraciones únicas, no sistemas funcionales implementados comercialmente. Problema con esta explicación: Ashworth Mill no era un laboratorio de investigación, era una fábrica textil comercial operando con fines de lucro. El sistema encontrado no es un prototipo experimental. Es una instalación funcional a escala completa con múltiples generadores, docenas de lámparas e infraestructura de distribución, y la evidencia documental sugiere que operó durante años, no como una demostración única. Segunda teoría: datación incorrecta. Quizás los componentes encontrados no son realmente de las décadas de 1860 y 1870, sino de un periodo posterior, las décadas de 1880 o 1890, cuando la tecnología eléctrica era más común. Problema: múltiples métodos independientes de datación confirman el periodo. Análisis de carbono de materiales orgánicos en el aislamiento, análisis metalúrgico de cobre y hierro, estilo de construcción del edificio, contexto estratigráfico del sótano sellado, todos apuntan consistentemente a mediados del siglo XIX, y hay evidencia documental contemporánea de diarios y registros comerciales que no puede ser fácilmente descartada. Tercera teoría: malinterpretación del propósito. Quizás el sistema no era para energía eléctrica como la entendemos, sino para otro propósito que estamos malinterpretando. Problema: el diseño de componentes es inequívoco. Los generadores son claramente para generar corriente eléctrica. Las lámparas son claramente dispositivos de iluminación incandescente. Los paneles de distribución son para controlar el flujo de electricidad. No hay interpretación alternativa plausible que encaje mejor con la evidencia física. Cuarta teoría: supresión deliberada. Esto es más controvertido, pero merece consideración. La teoría es que varias innovaciones eléctricas del siglo XIX fueron deliberadamente suprimidas o marginadas por razones económicas o políticas. Quizás inventores que carecían de las conexiones correctas o capital fueron impedidos de comercializar sus innovaciones. Quizás compañías establecidas en iluminación de gas o energía de vapor vieron la electricidad como una amenaza y usaron influencia para retrasar su adopción. Hay precedentes históricos para esto, pero la evidencia directa de conspiración organizada es escasa. Más probable es una combinación de factores: falta de capital, resistencia institucional, fragmentación de conocimiento, resultaron en que algunas innovaciones no fueran ampliamente adoptadas o documentadas. Quinta teoría: pérdida de registros. Una gran cantidad de documentación histórica se ha perdido a través de incendios, guerras y negligencia. Quizás mucha más experimentación eléctrica estaba sucediendo en el siglo XIX, de lo que sabemos simplemente porque los registros no sobrevivieron. Esta es una explicación parcialmente plausible, pero no explica completamente por qué sistemas funcionales como Ashworth Mill
no dejaron una mayor marca en la historia. Si el sistema operó durante años en una fábrica comercial, debería haber más rastros en registros comerciales, periódicos locales y memorias personales. Manchester no es un caso único cuando comienzas a buscar sistemáticamente. Cuando los investigadores comienzan a investigar con mente abierta a la posibilidad de que la tecnología eléctrica del siglo XIX era más avanzada y extendida de lo que la historia convencional sugiere, encuentran evidencia fragmentada, pero consistente de sistemas eléctricos avanzados en múltiples países alrededor del mundo. Estos hallazgos independientes sugieren que había mucha más experimentación e implementación práctica de tecnología eléctrica sucediendo globalmente de lo que la historia simplificada centrada en unos pocos inventores famosos reconoce. Estados Unidos ofrece múltiples ejemplos intrigantes. En 2023, durante renovación extensa de un edificio histórico en el centro de Filadelfia, los constructores encontraron cableado eléctrico oculto dentro de paredes, que el análisis posterior mostró que databa de la década de 1870, una década completa antes de que la implementación eléctrica comercial oficial en la ciudad comenzara en la década de 1880. El cableado usaba aislamiento de tela y gutapercha, consistente con el periodo victoriano temprano, y el patrón de instalación mostraba un sistema planificado, no modificaciones posteriores. También hay referencias fascinantes en periódicos de Nueva York, de 1876, a residencias privadas iluminadas por luz eléctrica permanente en vecindarios como Greenwich Village, años antes de la estación Pearl Street de Edison en 1882, que se acredita como la primera planta de energía comercial. Un artículo específico en el New York Herald, del 12 de septiembre de 1876, describe una visita a la residencia de un inventor no nombrado, donde toda la casa brilla con luz eléctrica de 50 lámparas incandescentes, alimentadas por un generador en el sótano. Francia tiene su propio conjunto de evidencia. Los archivos detallados de la Exposición Universal de 1867 en París contienen descripciones de visitantes sobre iluminación eléctrica que van mucho más allá de las demostraciones oficiales documentadas en catálogos de exposición. Múltiples visitantes en cartas y diarios mencionaron ver fábricas enteras iluminadas por luz eléctrica sin gas y grandes motores alimentados por corriente eléctrica en lugar de vapor en pabellones industriales, especialmente en los pabellones británico y alemán. La historiadora francesa doctora Michelle Dubois, especialista en historia industrial del siglo XIX, encontró referencias en periódicos regionales franceses de la década de 1870 a al menos 6 fábricas en la región de Lyon, usando energía motriz eléctrica e iluminación permanente por electricidad. Alemania presenta un caso particularmente bien documentado, pero mayormente ignorado. El inventor alemán Heinrich Goebel, quien emigró a Nueva York y trabajó como relojero, consistentemente afirmó haber desarrollado lámparas incandescentes funcionales ya en 1854, 25 años completos antes de Edison. Hay testimonio jurado de múltiples personas que afirman haber visto sus lámparas funcionando en su taller y residencia en la década de 1850. El caso fue a Corte Federal en 1893, en una disputa de patente entre Edison y competidores, con varios testigos bajo juramento confirmando la veracidad de las lámparas de Goebel décadas antes. La Corte encontró la evidencia lo suficientemente creíble para cuestionar algunas de las amplias afirmaciones de patente de Edison. Rusia contribuye evidencia de que el desarrollo de tecnología eléctrica era verdaderamente global. El inventor ruso Pavel Yablochkov desarrolló su famosa vela eléctrica para iluminación de calles en la década de 1870, que se usó extensivamente en París, Londres y otras ciudades europeas antes de que las bombillas incandescentes de Edison estuvieran comercialmente disponibles. El sistema de Yablochkov está históricamente reconocido pero generalmente tratado en libros de historia como un desarrollo paralelo menor o un callejón sin salida tecnológico, no como una indicación de que el ecosistema de tecnología eléctrica era mucho más rico y diverso de lo que la narrativa centrada en Edison sugiere. Australia, a pesar de ser geográficamente remota y tener una población pequeña en el siglo XIX,
también muestra evidencia sorprendentemente temprana de tecnología eléctrica. Los registros municipales de Sydney de 1878 mencionan específicamente un teatro iluminado eléctricamente para presentaciones nocturnas. Y hay fotografías verificadas de 1879 mostrando postes de luz eléctrica instalados en ciertas calles de Sydney, contemporáneos o incluso precediendo implementaciones similares en muchas ciudades americanas y europeas más famosas. Lo que estos casos globales sugieren es que la tecnología eléctrica en el siglo XIX era más extendida y variada que la historia simplificada de Edison inventó la bombilla en 1879, y todo siguió de ahí permite. Había múltiples inventores en múltiples países trabajando en problemas similares, y a veces llegando a soluciones que funcionaban, pero no se volvieron comercialmente dominantes o no fueron bien documentadas. Si esta exploración de evidencia global te está mostrando que la historia de la tecnología eléctrica es mucho más compleja que la narrativa del genio inventor único, considera apoyar este contenido con un like. Suscríbete a El Pasado Inexplicable para investigaciones que exploran la verdadera complejidad del desarrollo tecnológico histórico. Activa las notificaciones para futuros análisis basados en evidencia de múltiples fuentes. Si estas tecnologías eléctricas avanzadas existieron en el siglo XIX, ¿por qué fueron olvidadas o marginadas en favor de una narrativa más simple, enfocada en unos pocos inventores famosos? Hay varias razones interconectadas. Primero, consolidación industrial. Finales del siglo XIX y principios del XX vieron consolidación masiva de industrias. Grandes compañías absorbieron o destruyeron competidores más pequeños. En la industria eléctrica, compañías como General Electric y Westinghouse llegaron a dominar. Tenían interés en promover sus propias tecnologías e historias de origen. Inventores independientes o sistemas alternativos que no encajaban en su modelo de negocio fueron marginados. Segundo, estandarización. Para que la electricidad fuera ampliamente adoptada, necesitaba estandarización, voltajes comunes, enchufes compatibles, prácticas de seguridad uniformes. Este proceso de estandarización inevitablemente favoreció ciertos enfoques técnicos y dejó otros atrás. Sistemas experimentales o locales que funcionaban pero no se conformaban a estándares emergentes fueron abandonados. Tercero, protección de patentes y disputas legales. Hubo guerras de patentes brutales a finales del siglo XIX sobre tecnología eléctrica. Las compañías usaron litigios para suprimir competidores. Inventores que carecían de recursos para batallas legales prolongadas a menudo se rindieron o vendieron patentes por una miseria. Esto resultó en que algunas innovaciones genuinas fueran enterradas. Cuarto, cambio generacional y pérdida de conocimiento. El conocimiento técnico, especialmente en la era preeducación formal de ingeniería, a menudo se transmitía a través de aprendizaje y experiencia práctica. Cuando generaciones de inventores e ingenieros murieron sin documentar completamente su trabajo o entrenar sucesores, el conocimiento se perdió. Quinto, sesgo de supervivencia en registros históricos. Los documentos que sobreviven tienden a ser de compañías exitosas y grandes, no de empresas fallidas o experimentos locales. Esto crea una percepción distorsionada de que solo unos pocos inventores importantes estaban trabajando en tecnología eléctrica, cuando la realidad era un ecosistema mucho más rico y diverso. Sexto, las narrativas simplificadas venden. La historia contada popularmente prefiere narrativas simples del genio inventor héroe, creando tecnología revolucionaria. La realidad más compleja del desarrollo tecnológico con múltiples contribuyentes, callejones sin salida e implementaciones paralelas, es menos atractiva para el público general e incluso para la educación técnica. Entonces la historia se simplifica y los matices se pierden. El descubrimiento en Manchester y la evidencia relacionada tienen implicaciones más amplias para cómo entendemos la naturaleza del progreso tecnológico. Primera implicación. El progreso no es lineal. Nos gusta pensar en la tecnología progresando en línea recta de primitivo a avanzado, pero la realidad es más compleja. Hay múltiples caminos paralelos, desarrollos que no llevan a ninguna parte, tecnologías que se desarrollan, se olvidan y se redescubren.
La historia de la tecnología es más como un arbusto con muchas ramas que una línea recta. Segunda implicación. La innovación no es solo sobre invención, sino sobre implementación. Múltiples personas pueden inventar tecnología similar independientemente, pero el éxito depende de factores más allá del mérito técnico. Capital, conexiones, timing, suerte. Algunas buenas tecnologías fallan no porque sean inferiores, sino porque carecen de recursos o las condiciones de mercado correctas. Tercera implicación. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo porque algo no aparece en libros de historia estándar no significa que no sucedió. Los registros históricos están incompletos y sesgados. Hay mucho más sucediendo en cualquier periodo histórico de lo que logramos capturar en documentos sobrevivientes. Cuarta implicación. Necesitamos estar abiertos a revisar la historia basándose en nueva evidencia. Cuando descubrimientos como Manchester emergen, no deberían simplemente descartarse porque no encajan en narrativas establecidas. Deberían motivar investigación más profunda y posiblemente una revisión de cronologías aceptadas. Quinta implicación. El conocimiento puede perderse y recuperarse. La humanidad no siempre progresa en comprensión. A veces el conocimiento se pierde a través de guerra, colapso social o simplemente negligencia y necesita ser redescubierto. Esto debería hacernos humildes sobre presumir que siempre sabemos más que generaciones pasadas. Si un sistema eléctrico sofisticado estaba operando en Manchester en las décadas de 1860 y 1870 y fue esencialmente olvidado durante 140 años, ¿qué otras tecnologías o capacidades podrían estar ocultas en sótanos sellados, archivos sin catalogar o memorias perdidas? Concreto romano que curaba bajo agua y se volvía más fuerte con el tiempo. La formulación exacta se perdió y solo ha sido parcialmente reproducida en años recientes. Acero de Damasco con patrones característicos y propiedades superiores. Las técnicas de manufactura se perdieron durante siglos. Fuego griego. Un arma incendiaria bizantina que ardía en agua. La composición exacta permanece desconocida. Estos son ejemplos reconocidos de conocimiento técnico perdido. El descubrimiento de Manchester sugiere que puede haber mucho más, especialmente en periodos relativamente recientes como el siglo XIX, donde asumimos que tenemos registros completos, pero claramente no los tenemos. ¿Qué otras innovaciones victorianas fueron experimentadas? Funcionaron a escala limitada pero no dejaron marca en registros principales. ¿Qué invenciones fueron desarrolladas pero suprimidas por competidores? ¿Qué capacidades técnicas se perdieron cuando inventores específicos murieron sin documentar completamente su trabajo? La historia del sistema eléctrico de Manchester y la evidencia relacionada de tecnología eléctrica avanzada olvidada del siglo XIX ofrece lecciones profundas y prácticas para cómo pensamos sobre tecnología, innovación y progreso en nuestro propio tiempo. Estas no son meramente curiosidades históricas, sino perspectivas aplicables hoy. Primera lección fundamental. Documentar el conocimiento exhaustivamente es absolutamente crítico y no puede darse por sentado. Mucho conocimiento técnico, especialmente conocimiento práctico tácito de cómo hacer cosas realmente y hacerlas funcionar bien, se mantiene en las cabezas de practicantes individuales y en las prácticas de comunidades trabajadoras y puede perderse extraordinariamente fácilmente cuando esas personas se retiran o fallecen, o cuando las comunidades se dispersan. Necesitamos esfuerzos deliberados, conscientes y bien financiados para documentar no solo principios abstractos, sino prácticas concretas, trucos del oficio, conocimiento implícito que los expertos usan, pero pueden ni siquiera darse cuenta de que poseen. Segunda lección. La diversidad de enfoques tecnológicos es valiosa y debe preservarse contra presiones de estandarización prematura. La tecnología no debería ser monopolizada por unas pocas compañías grandes o caminos únicos de desarrollo. La experimentación distribuida, enfoques alternativos y múltiples caminos paralelos mantienen un ecosistema de innovación vibrante, adaptable y resiliente contra los fracasos de cualquier enfoque particular. Tercera lección. Nuestra comprensión de la historia, incluso historia reciente, siempre está incompleta y es provisional. Debemos permanecer intelectualmente humildes y abiertos,
a revisar comprensiones firmemente establecidas, basadas en nueva evidencia, que inevitablemente emergerá. La arrogancia de presumir que sabemos completa y definitivamente lo que sucedió en el pasado, nos ciega a posibilidades y nos hace resistentes a aprender de evidencia que no encaja en narrativas cómodas. Cuarta lección crucial. El éxito comercial y dominancia de mercado no son las únicas o incluso mejores medidas de valor o mérito tecnológico. Tecnologías que no se volvieron comercialmente dominantes por razones de timing, capital, conexiones políticas o suerte, pueden aún tener mérito técnico sustancial y lecciones importantes que enseñar a futuras generaciones. La historia la escriben los ganadores, pero los ganadores no son necesariamente técnicamente superiores. Quinta lección. La necesidad de preservar la diversidad de registros históricos. Los archivos de grandes corporaciones y documentos gubernamentales oficiales son importantes, pero no suficientes. Documentos personales, registros de pequeños negocios, publicaciones locales, conocimiento de comunidades de práctica, todos contienen información vital que puede perderse si no se preserva deliberadamente. Volviendo a nuestra pregunta central, ¿existió un sistema de energía del siglo XIX que desafía todo lo que sabemos? La respuesta honesta es, sí, pero no de la manera que las teorías conspirativas sugieren. Lo que desafía nuestra comprensión no es que estos sistemas violaran leyes físicas o usaran tecnología alienígena. Lo que desafía es nuestra suposición de que la historia del progreso tecnológico es simple, lineal y completamente documentada. Los sistemas eléctricos encontrados en Manchester y evidenciados en múltiples ubicaciones globales demuestran que la tecnología eléctrica práctica del siglo XIX era más avanzada, más extendida y más diversa de lo que la narrativa histórica estándar reconoce. Estos sistemas funcionaban con principios físicos perfectamente convencionales. No hay misterio en cómo operaban técnicamente. El misterio está en por qué fueron olvidados, marginados o perdidos de registros históricos. La respuesta no es conspiración dramática, sino la interacción compleja de consolidación industrial, estandarización tecnológica, guerras de patentes, pérdida generacional de conocimiento y sesgo de supervivencia en documentación histórica. Estas son fuerzas mundanas pero poderosas que dan forma a qué tecnologías prosperan, cuáles desaparecen y cuáles recordamos. Si esta exploración profunda de tecnología eléctrica histórica olvidada ha expandido tu comprensión de cómo la historia es más compleja que narrativas simples, sugieren, por favor, deja un like. Suscríbete al canal para más investigaciones de tecnologías perdidas y anomalías históricas. Haz clic en el video que aparece en la pantalla para continuar explorando misterios de nuestro pasado tecnológico. Gracias por ver hasta el final.